Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy nos vamos a centrar en el municipio de Ares. Vamos a hablar de los resultados de las elecciones municipales, pero también de los eventos que van a venir ahora en las próximas fechas. Y de todo esto vamos a hablar esta noche con el alcalde en funciones de Ares, con Julio Iglesias. Julio, muy buenas noches. Buenas noches. Como decía, lo primero que te tengo que preguntar y hablar son de esos resultados de las pasadas elecciones municipales en las que volverá a tomar posesión de la alcaldía el próximo 17, porque se unirá de nuevo con NAL. Sí, en principio ya llevamos gobernando con NAL pues prácticamente desde el 2011. En el 2011 es cierto que nos incorporó al gobierno, pero sí, para generar confianza llevó pues la presidencia de una comisión muy importante, que fue la comisión redactora del plan de urbanismo. Luego en el 2015 ya se integró en el gobierno con Son de Ares, y en el 2019, pues aún teniendo nosotros mayoría absoluta, seguimos con esa dinámica, ¿no? Los gobiernos plurales pues tienen mayor representatividad, hay más vecinos que se ven reflejados en ellos, y en consecuencia pues gobernamos con 8 concejales, ¿no? Siendo la mayoría absoluta en 7. Y ahora, bueno, pues bajamos un concejal, pero seguimos teniendo, bueno, pues ese compromiso y esa confianza mutua, y en consecuencia pues seguimos teniendo mayoría absoluta. Ya han hablado, por tanto, ya han acordado, se está dicho que van a gobernar conjuntamente. Sí, vamos, o sea, en principio pues efectivamente vamos a seguir con esta dinámica, y lógicamente, bueno, pues está claro que tengo que agradecerle lógicamente el apoyo, y por supuesto pues en la legislatura pasada, pues ya digo que no siendo necesario, teniendo nosotros mayoría absoluta, pues también tengo que agradecerle que se sumiera a un gobierno con mayoría absoluta y que lógicamente, bueno, pues proyectara con nosotros ese gobierno plural. Bueno, eso también dice mucho del Partido Socialista, teniendo la mayoría absoluta, queriendo contar también con quien más gente, mejor. A ver, hay que ser agradecidos. Cuando no teníamos mayoría absoluta nos ayudó, tanto NAL como Son de Ares. Cuando hubo que levantar en un pleno las manos para aprobar el plan de urbanismo, levantaron las manos con nosotros, ¿no? Entonces ese agradecimiento tiene que ser recíproco. Además, efectivamente, el gobierno funciona, los resultados estuvieron ahí para ser evaluados, y en consecuencia pues yo creo que lo que está bien no se debe cambiar, y creo que de alguna manera transmitir esa pluralidad pues también es muy importante. De esos resultados de los que hablaba, ¿qué análisis nos puede hacer? Ya comentaba anteriormente, el Partido Socialista conseguía 6 concejales, lo que perdía 1 con respecto a la anterior legislatura, creo que por 17 votos. Posteriormente, el BNG sumaba 3 concejales, lo que sumaba 1 más con respecto a 2019. El Partido Popular tenía otros 3 y NAL 1. Sí, los resultados son muy parecidos, son similares. Es cierto que fue un contexto general, pues bueno, pues que de alguna manera ahogó un poco, ¿no? Pues esa votación en clave local. Prácticamente pues fueron un plebiscito, ¿no? A nivel nacional, y eso inclinó que muchas personas pues votaran precisamente pues en esa clave. Pero es cierto que nosotros tenemos que estar pues satisfechos, porque si en el 2019 con 1.516 votos conseguimos 7 concejales, en estas obtuvimos 1.499, es decir, nuestra bajada es de 17 votos, ¿no? Y bueno, la democracia es así, y en consecuencia, pues lógicamente, bueno, pues perdimos 17 votos, pero sí es cierto que eso significa que tenemos un suelo muy firme, y en consecuencia pues tenemos una base electoral que sigue confiando en nosotros después de 5 legislaturas. Es decir, es que esto efectivamente implica que gobernamos desde el 2007, en el 2011, en el 2015, en el 2019 y ahora en el 2023, ¿no? Y seguimos siendo pues la fuerza más votada, ganamos en todas las mesas electorales, pues precisamente desde el 2011 ganamos en todas las mesas siempre, y lo más importante pues eso, ver ese contexto en donde por 5ª vez consecutiva somos la fuerza más votada, ganamos en todas las mesas y solo perdimos pues 17 votos. Por tanto, entiendo que más orgulloso, porque si nos tenemos en cuenta en el resto de la comarca, de 2019 se conseguían 10 mayorías absolutas por parte del Partido Socialista, en esta descendía a 4, en esta ocasión Ares continúa con ese 5º mandato, por lo tanto, teniendo en cuenta el contexto, como decía, más orgulloso si cabe de continuar con esa firmeza. A ver, estoy orgulloso en mi pueblo de la confianza de mis vecinos y vecinas, ¿no?
Entonces, bueno, pues la inmediatez es el lugar en el que vives y es mi lugar en el mundo, y en consecuencia, pues ya digo que ese agradecimiento es infinito, ¿no? Pero ya digo que hay un contexto general, polarizado, hay un contexto de confrontación, y bueno, pues ese contexto general pues, incidió de manera notable en estas elecciones municipales y autonómicas, entonces se celebraron. Yo nunca había visto efectivamente, bueno, pues esa presencia, por así decirlo, tan estatal, tan nacional, en unas elecciones de Es ámbito raro, local. porque en unas locales se vota casi cree más a la persona que No, y yo creo que es así, pero está claro que hay una serie, bueno, pues de elementos que también influyeron y provocaron también pues un voto en clave nacional, ¿no? Y en consecuencia, bueno, pues eso desvirtuó un poco las elecciones municipales y en algunos casos la desvirtuaron mucho. Hay alcaldes y alcaldesas con una gestión magnífica y efectivamente pues tienen que abandonar cree, por tanto, las alcaldías y lógicamente pues eso obedece pues a una clave lógicamente diferente a la de los gobiernos locales. ¿Cree, por tanto, que decisiones tomadas en el gobierno central han afectado, por tanto, más a lo local? No, no tanto el gobierno central. El contexto electoral se llevó a una clave casi plebiscitaria, ¿no? Es decir, pues los grandes partidos a nivel nacional pues, hicieron una lectura de estas elecciones municipales pues, precisamente en esa clave nacional y en consecuencia pues, el Partido Popular convirtió estas elecciones en un plebiscito sobre el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno de Pedro Sánchez pues efectivamente podemos decir que entró al trapo en ese contexto, ¿no? Y entonces, bueno, pues lógicamente yo creo que eso desvirtuó un poco los resultados y a la vista está que nuestros resultados a lo largo de toda España pues implicaron efectivamente, bueno, pues una pérdida de poder institucional, ¿no? Quizás no tanto en votos, pero sí efectivamente en poder institucional porque se perdieron pues comunidades autónomas y se perdieron pues muchísimos gobiernos locales, ¿no? Y esa pues bueno pues fue un poco la marca, ¿no? El elemento que presidió pues estas elecciones municipales. Y por ello cree que la mejor opción era eso, convocar elecciones generales el próximo 23 de julio. No lo sé cuál era la mejor elección. ¿Qué opina usted de esta convocatoria y de la gente, de que tenga que volver a votar ahora en verano? Bueno, había varias opciones, ¿no? La primera opción pues era impensable, ¿no? Que es irse, ¿no? En consecuencia, pues quizás los resultados electorales no invitaban efectivamente a esa situación, porque perdiendo muchísimo poder institucional y lógicamente poder territorial, pues como digo, en votos, pues efectivamente pues no hay, lógicamente, pues esa debacle, ¿no? Hay una diferencia importante, en torno a los 800.000 votos, pero efectivamente pues no se resistió en ese sentido pues bastante bien, ¿no? La otra opción era efectivamente rectificar. Es decir, evidentemente todos sabemos que hubo una serie de situaciones que sí generaron efectivamente distorsión, ¿no? Que sí generaron, bueno, pues preocupación y en consecuencia, bueno, pues yo creo que podría ser un momento para hacer esa lectura de las elecciones y rectificar aquello que yo creo que todos sabemos, aquellas situaciones que efectivamente pues podrían corregirse y en consecuencia pues enderezar un poco, bueno, pues esos elementos que lógicamente pues es darle armas a tu enemigo, ¿no? Que es el Partido Popular, entonces corregir los errores, ¿no? Y la tercera opción pues fue convocar elecciones. Entonces yo no sé cuál es la clave de convocar elecciones. No sé si es, bueno, pues convoco elecciones y a ver si consigo un refrendo pues para seguir igual. Bueno, pues si efectivamente la pretensión es intentar seguir igual, pues yo creo que lógicamente la lectura no es correcta. ¿Echa en falta unas primarias? No, no he hecho en falta unas primarias. He hecho en falta un partido cuyos órganos de decisión analicen los resultados. Nosotros estamos acostumbrados en el Partido Socialista cuando hay unas elecciones, después pues se reúne el Comité Federal, hace un análisis efectivamente de lo que sucedió, hace una lectura, hay un debate y en consecuencia pues lógicamente pues el secretario general, después de escuchar pues a todos los miembros del Comité Federal, que al fin y al cabo es la voz del partido, ¿no? Es el máximo órgano entre congresos, pues toma una decisión, ¿no? Parece que no sucedió esto, parece que la decisión se tomó en Moncloa esa misma noche y en consecuencia pues el presidente ni visitó Ferraz. Yo no recuerdo unas elecciones donde efectivamente el secretario general no estuviera en la sede del partido en Ferraz, ¿no? Pues haciendo las lecturas que correspondieran y efectivamente pues tomando las decisiones
o convocando, pues lógicamente, ese comité federal. Yo esta situación no la recuerdo y en consecuencia, pues lógicamente me llama la atención, y como no la comparto, pues efectivamente digo que esa, pues creo que efectivamente pues es una equivocación. Y yo creo que convocar elecciones sin decir lo que vas a cambiar, sin coger el mensaje y decir, bueno, pues efectivamente hay una lectura, aquí nos pudimos equivocar, aquí no, y en consecuencia pues hablar efectivamente posiblemente de algunas rectificaciones, ¿no? Sobre todo para que el votante perciba que el 23 de julio no va a seguir todo igual, porque si es para seguir igual, pues efectivamente igual puede pasar lo que pasó en las elecciones municipales, que las perdimos, ¿no? Si visto así, no beneficia mucho al Partido Socialista esta Hombre, actitud. hay una lectura, efectivamente, quien gana las elecciones municipales suele ganar las generales, ¿no? Evidentemente se puede revertir, sí, se puede revertir, pero se puede revertir sin cambiar el rumbo. Yo lo veo muy difícil, es decir, hay que sacar una lectura de estas elecciones y habrá que rectificar, habrá que cambiar algo, ¿no? Y en consecuencia, pues ese mensaje, ¿no?, de qué es lo que vamos a cambiar, de qué es lo que vamos a mejorar, pues quizás es lo que se echa un poco en falta. Me llamaba la atención, le escuchaba días atrás que usted pensaba mucho antes por el pueblo que por el partido y iba a hacer lo que fuera por el pueblo sin seguir, si tuviera que elegir entre uno, era antes el pueblo que el partido. A ver, eso yo creo que todos los alcaldes lo tenemos muy presente, ¿no? Es decir, una cosa es muy presente, pero hay muchas veces que vemos que primero rige lo que digan desde arriba. A ver, yo tengo dos máximas en política desde hace tiempo, ¿no? Y en ese sentido es, pues, si me dan a elegir entre el secretario general y el partido, me quedo con el partido. Y si me dan a elegir entre el partido y mi pueblo, me quedo con mi pueblo. En consecuencia, bueno, pues eso son unas guías que tengo interiorizadas desde siempre. Creo que hay que tomar decisiones sobre lo que perdura, es decir, los secretarios generales se van, los presidentes se van, el partido queda. El partido es lo que hay que cuidar, porque el partido es lo que va a seguir teniendo que dar respuesta a los retos que efectivamente se nos van a presentar. Y lógicamente luego lo que queda también es el pueblo, los alcaldes nos vamos, el pueblo permanece. En consecuencia, efectivamente, pues como digo, el pueblo es a quienes nos debemos, a quienes tenemos vocación de servicio, pues nos entregamos y aún encima lo hacemos en nuestro entorno vital, ¿no? Allí vivo yo, mi familia, lógicamente mis amigos, y en consecuencia, pues ya digo que esa es la máxima, pero yo creo que todos los alcaldes efectivamente tienen claro que la obligación primordial es, y a quien te debes es lógicamente, no solo porque te votan, sino además porque efectivamente es tu entorno más inmediato. Dice, habla de cuidar el partido. ¿Mucho ha cambiado el Partido Socialista desde que se metió en el partido a día de hoy? Sí, yo creo que el Partido Socialista cambió. Yo creo que efectivamente... Y va por buen rumbo. Bueno, mientras se ganan elecciones, aquí nadie se cuestiona nada. Pero ahora nos han ganado, exactamente, entonces... aquí si se ganan elecciones, pues va todo perfecto y no hace falta mirar nada más, ¿no? Cuando se pierden elecciones es cuando empieza la reflexión, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy orgulloso de un gobierno que efectivamente tomó una serie de decisiones en unos momentos muy difíciles sin olvidarse de nadie. Aquí hubo una pandemia, incidió, hubo una guerra, incidió, una inflación, un paro, unas pensiones en las que se perdía poder adquisitivo año tras año porque no se revalorizaban, y aquí se tomaron medidas pensando en todos. Y de eso tenemos que estar orgullosos. El Partido Socialista está para eso. El Partido Socialista está para revertir efectivamente esas políticas anteriores que descuidaban la redistribución de la riqueza, que descuidaban lo público, la sanidad, la educación, y que además descuidaban el poder adquisitivo de los trabajadores y de nuestros pensionistas. Se subió el salario mínimo interprofesional, es decir, tenemos que estar muy orgullosos de esas medidas. Pero luego hay otras que variaron un poco efectivamente la senda del Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista es un partido de Estado, es un partido que tiene un modelo territorial, es un partido que tiene un compromiso inequívoco con nuestro país, con España, y de alguna manera pues está claro que esa situación en algunos puntos de crispación, ¿no?, con algunos socios que eran necesarios pues para algunas cosas, pues quizá igual desdibujaron un poco pues ese compromiso, ¿no? Y luego efectivamente pues escolarse demasiado en lo ideológico, descuidando
efectivamente, bueno, pues la razón de ser de nuestro partido, que es la construcción y ofrecer al electorado un modelo de país. Hay que ofrecer un modelo de país, no hay que ofrecer ideología. La gente, efectivamente, quizás está muy cansada de ese discurso de confrontación entre izquierda y derecha. No, vamos a confrontar lo que realmente importa. Aquí hay un problema. Muy bien, tú vas a votar al Partido Popular. ¿Quieres pagar los medicamentos? Tú vas a votar al Partido Popular. ¿Quieres que efectivamente cuando estés enfermo pues haya listas de espera y que efectivamente pues la sanidad pues esté devaluada y tengas que ir a la privada a pagarte efectivamente el tratamiento? Es decir, bueno, pues hay que efectivamente ofrecer un modelo de país. Yo creo que ese modelo de país no fuimos capaces de comunicarlo. Creo que efectivamente nos dejamos llevar por nuestros socios. Creo que perdimos centralidad. Es decir, nuestra oferta tenía que ser mucho más amplia. Creo que estamos compitiendo incluso con nuestros socios por el mismo espectro político, es decir, a ver quién es más de izquierdas aquí, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, estamos comiendo todos de la misma olla. Es decir, el Partido Socialista, Sumar, Podemos, casi estamos comiendo todos de la misma olla. Es decir, demasiados comensales a la misma mesa para comer el mismo pollo. No da. En consecuencia, yo creo que efectivamente pues, la izquierda o las posiciones políticas que están a nuestra izquierda tienen su electorado, tienen que cultivarlo, y nosotros tenemos una posición socialdemócrata que tenemos que cultivar con una gran oferta a una gran mayoría social, que pone y quita gobiernos, y que en consecuencia no debemos descuidar, ni ofrecerles como única oferta la batalla ideológica. Y en consecuencia, pues claro, si estamos todos comiendo el mismo plato, pues quedan muchísimos platos para el Partido Popular. En consecuencia, efectivamente, el Partido Popular, pues lógicamente, pues puede dirigirse a un espectro mucho más amplio, porque nosotros estamos muy escorados en un mismo espectro. Es decir, yo creo que estamos hasta disputando con Sumar el mismo espacio político. No, Sumar, Podemos, las posiciones a nuestra izquierda tienen su espacio, y nosotros tenemos que defender el nuestro, que siempre fue mucho más amplio. Y que tuvimos efectivamente, bueno, pues muchos cientos de miles de votos del centro político, que es el que en cada elección decide que vota y pone y quita gobiernos. Y yo creo que efectivamente esa gran mayoría social solo se llega a ella ofreciéndole un modelo de país, y no una batalla ideológica, no un escoramiento efectivamente hacia un espacio que ya está ocupado y que nunca fue el nuestro, porque nosotros siempre tuvimos a nuestra izquierda el Partido Comunista. Y no pasaba nada, cada uno tiene, por así decirlo, y en términos sencillos, su parroquia. Pero hay una gran parroquia en el centro político, hay un gran centro sociológico que pone y quita gobiernos, que ni Ciudadanos supo ocupar, lo poco que ocupaba Ciudadanos, ahora efectivamente queda totalmente libre, y yo creo que el mensaje, el modelo de país, efectivamente hay que debatirlo para tener mayorías, que de alguna manera te den las posibilidades de un gobierno sin grandes dependencias. Dependencias siempre vas a tener, pero digo sin grandes dependencias, tienes que ir a una mayoría social. Bueno, pues esa mayoría social no solo está en las posiciones claramente escoladas hacia la izquierda. Esa mayoría social sí que está en Ares y la ha conseguido el Partido Socialista. ¿Qué diferencias va a haber en este quinto mandato de estos anteriores? Si va a haber alguna. Pues en principio diferencias ninguna, en el sentido de que tenemos una mayoría consolidada desde hace 5 legislaturas, tenemos un entendimiento con otros grupos políticos, pues porque ya no se presentó, pero si se presentara y obtuviera representación estaríamos encantados de tener efectivamente razón. Tenemos ANAL y ya digo, efectivamente todo eso es Sumar. Con el Partido Popular nunca pudimos llegar a ningún acuerdo, con el Bloque Nacionalista Galego pues tampoco pudimos llegar nunca a ningún acuerdo efectivamente pues de incorporarlos al gobierno, y en consecuencia pues en estos 5 mandatos pues yo ya conocí 6 candidatos de ambas formaciones políticas, 6, y bueno, pues efectivamente con ninguno fue posible avanzar más. Ahora hay un nuevo candidato en el Partido Popular y un nuevo candidato en el BNG. Yo no sé si con ellos será posible establecer otras dinámicas, pero hasta ahora lógicamente bueno pues no cuajaron. Cuando nosotros hicimos ofertas infinitas, sobre todo efectivamente, bueno, pues al BNG, de cierto entendimiento, pero bueno, la verdad es que las urnas lógicamente están para poner y quitar gobiernos, a nosotros nos revalidaron esa confianza y en consecuencia pues no tenemos efectivamente, bueno, pues razones
en función de la evolución y de lo que sucedió, de ver algo diferente, ¿no? Ojalá surja algo diferente y podamos ir a un entendimiento muchísimo mayor. Pero nosotros tenemos una estrategia definida desde el 2007, tenemos un modelo de Ares, ese modelo cala en nuestros vecinos, nosotros tenemos votantes de todo el espectro político y en consecuencia está claro que el modelo de Ares está debatido, está en un plan de urbanismo, está efectivamente en las mejoras en la seguridad vial en todas las carreteras de acceso, está lógicamente en una apuesta decidida por el entorno y por lo tanto creemos que esa es la senda adecuada y creo que metimos Ares en el siglo XXI, es así, es decir, el Ares anterior al 2007 no tiene nada que ver con el Ares actual. Creo que hicimos grandes cosas, somos uno de los ayuntamientos que sigue creciendo en población, seguimos siendo atractivos, muchos matrimonios jóvenes aspiran a esa vivir a Ares, quieren comprar vivienda, vienen con sus niños, tenemos que ampliar el colegio porque hay niños, tenemos guardería, tenemos centro de día, también porque hay muchos mayores que se jubilan y se van a vivir a Ares, y en consecuencia, bueno, pues yo creo que eso está en la calle, es medible, es palpable, y que Ares crece es indiscutible, que Ares mejora es indiscutible, y eso es porque todos los vecinos están convencidos de que ese modelo funciona y en consecuencia, bueno, pues así también lo decidieron por quinta vez en las elecciones del pasado domingo. Estos son aspectos que se han llevado a cabo, pero ahora la gente se pregunta ¿qué propósitos, metas te has propuesto para este nuevo año, a corto plazo? Tenemos un convenio con la Consellería de Educación de ampliar el colegio, Tenemos una subvención del Ministerio de Transición Ecológica para hacer una reforma integral del pabellón municipal, más de €500.000, ya tenemos la subvención, reforma integral del pabellón municipal, porque nuestra apuesta por el deporte también fue decidida. Y efectivamente, nosotros desde el 2007, apoyando al deporte, no conseguimos pocos éxitos, conseguimos muchos éxitos, es decir, hay deportistas aresanos compitiendo en los primeros niveles. Y en consecuencia, pues eso también es una apuesta decidida y tener un pabellón municipal, una estructura deportiva pues, que pueda satisfacer todas las necesidades, pues también es muy importante. El cementerio, los cementerios parroquiales están colapsados, ya tenemos todas las autorizaciones sectoriales, los proyectos, para efectivamente desarrollar el plan. ¿Todo esto para este año? No, todo esto pues, está ya encauzado, es decir, por eso, sí, nosotros ya hicimos la oferta a los vecinos para que hicieran una declaración de interés sobre efectivamente pues lo que quieren adquirir en el nuevo cementerio, ¿no? Porque vamos a seguir construyendo en función de la demanda que existe, no vamos a construir un cementerio, gastar mucho dinero y esperar efectivamente a que se venda, no, pues vamos a hacerlo en fases. Luego el agua, es decir, ya tenemos efectivamente el convenio negociado con Aguas de Galicia y con la Diputación un protocolo, pues para hacer esos depósitos de agua que nos van a dar 3.000 metros cúbicos de regulación, que entren de apoyo sin detraer del caudal, porque el caudal es el que es. En verano las tuberías en Ares no son más grandes, son las mismas. En consecuencia, bueno, eso todo ya está encauzado y en consecuencia, pues ya, lógicamente, pues estamos dando todos los pasos para su ejecución, cuanto antes mejor, ¿no? Y luego, pues efectivamente, pues seguir, lógicamente, bueno, pues en esa dinámica de mejorar servicios. Nosotros llegamos a Ares con todo tuberías de fibrocemento. Llegamos a Ares, efectivamente, bueno, pues echando las aguas residuales en la ría sin depuración. Bueno, pues eso también, aunque va enterrado y no se ve, pues es muy importante, porque uno va a la playa y ve el agua limpia, que antes no lo veía. Importante. Y lógicamente, bueno, pues ahora lo que se trata es de que se abra el grifo y que no tengamos ningún problema de presión. Estos son todos los objetivos que tiene ya marcados para lo largo de este año, yo creo que ya pues a lo largo de todo el mandato, porque son cosas que requerirán un poco más de tiempo, algunas de ellas, como lo del agua, prevé cuándo esté listo. Es una obra de 4.263.000 euros, es una obra efectivamente importante que además se tiene que ejecutar parte de ella fuera de Ares, porque las tuberías efectivamente en Ares entran por Mugardos, ¿no? Por eso es una obra supramunicipal en la que se tiene que implicar también la Administración Autonómica y la Diputación, porque excede efectivamente de las posibilidades de un ayuntamiento que no puede hacer obras fuera de su término municipal, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo que yo espero que se pueda licitar a lo largo de este año y en consecuencia pues proceder a su ejecución, lógicamente con normalidad. Es cierto que los problemas ya son menores, porque al renovar efectivamente todos los servicios podemos aumentar presión. Antes no podíamos aumentar presión porque las tuberías eran de fibrocemento y podían reventar, y de hecho no reventaban. En consecuencia, bueno, pues todo ese crecimiento desaforado que tuvo Ares a partir fundamentalmente del año 99, con la construcción de edificios, colapsaron efectivamente los servicios. No teníamos una red de abastecimiento preparada
para todas esas nuevas construcciones y no teníamos una red de abastecimiento. En consecuencia, pues sobre la marcha, con todos ya esos edificios construidos, muchos ya vendidos, otros, pues porque vino la crisis y no se pudieron vender. Pero es que si se llegan a vender en aquel momento, agravarían aún más el problema, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que responder sobre la marcha, con los recursos limitados de un pueblo de 6.000 habitantes, obras millonarias, y eso es porque efectivamente, bueno, pues hubo un crecimiento que no fue sostenible porque los servicios no estaban atrás. Imagínense, pues todos los nuevos vecinos de Ares siguiendo echando sus aguas fecales a la ría de Ares sin depuradora, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora tenemos depuradora. Y ahora pues vamos a tener depósitos de agua, porque se construyeron muchos edificios y el agua sigue siendo la misma. Entonces tuvimos que responder como pudimos, pidiéndole mucha paciencia a los vecinos, pero con una voluntad decidida llegar hasta el final. Llevan lidiando con este tema muchos años. De hecho, nos comentaba en los anteriores espacios abiertos que había presentado un recurso contra el Ayuntamiento de Ferrol ante esta situación. ¿En qué momento se encuentra? Pues evidentemente hay una tubería rota desde hace 6 años que nadie arregla. Entonces eso no puede ser. No hay novedades al respecto. Está el tema judicializado y efectivamente no hay novedades. Tal vez ahora con el cambio de mandato en Ferrol volveremos a intentar hablar. O sea, el alcalde de Mugardos, el alcalde de Fene y el alcalde de Ares, los que seamos, ¿no? Porque aún están sin constituirse las corporaciones, vamos a volver a sentarnos y volver a intentar interlocución con el nuevo alcalde, porque aunque nosotros resolvamos el problema en Ares, con ese nuevo depósito, una tubería rota tiene muchas probabilidades de seguir rompiendo. Y si esa tubería colapsa, Ares, Fene y Mugardos quedamos sin agua en 1 minuto. Y esa espada de Damocles, porque eso es una espada de Damocles, es una amenaza que tenemos, hay que solventarla. Y aparte que no se le puede pedir a las personas un consumo responsable, cuando una administración, como el Ayuntamiento de Ferrol, permite que miles y miles y miles y miles de metros cúbicos de agua potable se pierdan todos los días en una tubería rota que nadie arregla. Es que eso no es razonable. Esperemos que haya ahora mejor entendimiento con los nuevos gobiernos. Bueno, yo no sé si hay entendimiento o no, pero sí tengo que reconocer, y así tengo que decirlo, José Manuel Rey fue alumno mío en la facultad. Entonces yo tengo una buena relación. Eso ayudará. Bueno, las buenas relaciones... Bueno, eso no tiene nada que ver, porque por esa regla de 3, Ángel Mato era del Partido Socialista, del mismo partido que el suyo. Las buenas relaciones son en el plan personal y en el plano político porque se impone la educación, ¿no? Y el respeto. Luego, en la toma de decisiones, yo tuve gente, efectivamente, en mi entorno con la que tuve que entenderme llevándonos muy mal, pero nos entendimos perfectamente y resolvimos problemas. Pero con el alcalde de Ferrol no. Y con otros llevándonos muy bien, e incluso pues militando en el mismo partido, pues no se arregló el problema, ¿no? Pero digo que efectivamente, que yo conozco a José Manuel Rey de cuando era estudiante en la Facultad de Derecho, tuve el gusto de ser su profesor, no solo durante un curso, sino durante varios cursos. Desde aquella, efectivamente, pues tengo una relación muy afable con él y lógicamente, pues con los alcaldes de Fene y con el alcalde de Mugardos, pues volveremos a generar esa interlocución para ver efectivamente cómo podemos resolver ese tema que ya no afecta tanto bueno, pues a las necesidades, porque estamos haciendo obras que las cubren, pero que sí siguen siendo una espada de Damocles para todos. Para todos, porque si eso rompe, efectivamente, pues se produce un desastre, porque no se va a arreglar de un día para otro, y eso va a implicar que 3 pueblos enteros se queden sin agua. Nos vamos a quedar sin agua. Vamos a hablar de un aspecto lúdico festivo para finalizar esta entrevista. Hace nada celebraron la romería del Voto de Chanteiro. ¿Qué tal fue? Muy bien, el Voto de Chanteiro para nosotros es algo pues muy emocional, ¿no? Forma parte del ADN de todos los aresanos y lógicamente pues son nuestra tradición o una de nuestras tradiciones más importantes. Tenemos varias que tenemos muy metidas en el corazón, ¿no? Y el Voto de Chanteiro desde siempre pues es una romería que nace efectivamente, bueno, pues lógicamente como una romería religiosa, ¿no? En agradecimiento por, bueno, pues superar una peste, ¿no? que afectó a toda la comarca, ¿no? Pero sí es cierto que luego Ferrol, pues con el tiempo, pues efectivamente, pues estableció su romería a Chamorro y abandonó el Voto de Chanteiro y ahora pues quedamos Mugardos y Ares, ¿no? Pero vamos, todos subimos efectivamente pues a Chanteiro en esa fecha. Además, yo es una fecha que tengo muy metida, bueno, pues en el sentimiento, ¿no? Porque siempre es 2 días después de las elecciones, ¿no? Entonces recuerdo desde siempre, ¿no? Desde que salí alcalde en el 2007,
pues ir al voto de Chanteiro pues es un agradecimiento a todos los vecinos que de corazón pues te apoyaron, te votaron y en consecuencia renovaron la confianza, y encontrarte con ellos inmediatamente a los 2 días en una fiesta donde todo el mundo pues te da enhorabuena, ¿no? Y lógicamente pues también te entiende, ¿no? Porque está claro que la política también tiene un lado humano, ¿no? Bueno, pues para mí es muy importante. Entonces yo hago esa romería no solo por vocación religiosa, sino también la hago para encontrarme con esos vecinos que efectivamente, pues afortunadamente siempre tuvieron muy buenas palabras para mí. Y de una cita ineludible a otra que va a tener lugar el Corpus, fiesta de interés turístico de Galicia. Exacto. ¿Cómo se encuentra ya este fin de semana? Pues el Corpus es un esfuerzo titánico. O sea, si la romería de Chanteiro es algo lúdico, festivo, con una vertiente importante religiosa, porque la religión sigue siendo muy importante. En Ares tenemos una Semana Santa muy sentida, igual no es tan vistosa, pero desde el punto de vista religioso, el sentimiento que hay en la Semana Santa aresana es un sentimiento muy profundo. Y la romería de Chanteiro también tiene, efectivamente, esa vertiente tan importante religiosa, ¿no? Y el Corpus igual. Pero el Corpus, a diferencia de la romería de Chanteiro, es un esfuerzo colectivo. Es un esfuerzo donde las familias, los vecinos se agrupan, reparten un trabajo y un esfuerzo titánico, porque forma parte además de una manifestación de lo que hoy llamaríamos arte efímero. En consecuencia, porque eso es una obra de arte, pero que está condenada a durar lo que dura. Eso da mucha pena. En consecuencia, efectivamente, lo que se ve a lo largo de una mañana, porque por la tarde ya es la procesión y en consecuencia pues ya lógicamente desaparece la alfombra, lo que podemos vislumbrar en unas horas tiene un ingente trabajo detrás de semanas. Hay que cortar, efectivamente, la flor, el verde, bueno, hay que ir a buscarlo primero, encontrarlo. Luego, efectivamente, hay que, lógicamente, bueno, pues cortarlo, organizarlo, hacer los diseños de la propia alfombra, lo que va en cada sitio. Y luego, bueno, pues... Destacar la gente mayor que a altas horas de la noche aún sigue ahí tirada. Y niños pequeños también. Yo creo que ahí se produce un encuentro intergeneracional, ¿no? Quizás sea la festividad en donde se cruzan más esas generaciones, ¿no? Donde los abuelos comparten con sus hijos, con sus nietos, los padres con sus hijos y los hijos con los abuelos y los padres, ¿no? Y luego en ese entorno, pues con los primos, tíos y demás familia, y aún encima con los vecinos de enfrente, los de al lado y los de otras calles que vienen a ayudar, ¿no? Entonces esos lazos creo que son los que construyen país, son los que construyen los pueblos, son los que efectivamente nos motivan a todos, pues para seguir haciendo lo que hacemos, porque tiene ese reconocimiento. Es decir, quien trabaja en la alfombra lo sigue haciendo porque sabe que efectivamente no solo hay una recompensa interior, ¿no? Sino que también efectivamente hay una estrechez de lazos con nuestros semejantes, ¿no? Con nuestros vecinos, que también implican ni más ni menos pues esas horas de compartir unos momentos, vale, es una vez al año, pero si no fuera por el Corpus, pues no saldríamos de nuestras casas, no estaríamos por las noches y en consecuencia pues no tendríamos esa infinidad de relaciones con tantos vecinos, ¿no? Entonces tenemos que estar muy orgullosos de ese esfuerzo, reconocerlo, es un trabajo colectivo, solo merecen agradecimiento y aún encima es persistente. Un año, y así ya, desde que yo era un chico que estaba estudiando en Santiago y que no podía participar mucho del Corpus porque siempre me coincidió en exámenes finales, ¿no? Entonces, bueno, pues los jóvenes implicados en los estudios, pues tienen que estar estudiando estas fechas que son complicadas, pero los niños, los padres y los abuelos están ahí presentes. Julio Iglesias, ha sido un placer tenerte esta noche en este espacio abierto. Enhorabuena por esos resultados cosechados y mucha fuerza para estos próximos 4 años que tiene por delante y que lo pase muy bien en las alfombras de Ares, que ya nos iremos viendo por ahí. Muchísimas gracias, muy amable. Y gracias también a todos ustedes. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o también en la radio Metro FM sintonizando la 90.6. Que pasen una feliz noche.